Bueno, ¿qué tal? Nos había quedado un ejercicio que lo íbamos a ver. Ahí lo tenemos. Ahora lo voy a compartir para que lo veamos. Es un edificio, es un ejercicio largo, por lo tanto no sé si lo vamos a poder hacer en una sola vez. Pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a hacer una parte seguramente. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, el ejercicio es este. El ejercicio, la idea del ejercicio es. Espera que esto acá no iba. Así. Ahí está. La idea de este ejercicio es que maneja un- una pila. Esa pila lo que hace es ir guardando entradas en la pila y esa entrada es como si fuera un mazo de cartas. Ese mazo de cartas tiene una entrada superior, que es la última. Van entrando entradas, la que entra va quedando arriba y la nueva que entra siempre va más arriba y empuja a la anterior hacia abajo, ¿no es cierto? Siempre vas agregando cartas encima del mazo y la última que entró es la primera que sale, ¿no es cierto? Eso sabemos cómo se manejan los mazos de cartas, ¿no es cierto? Siempre vos agregás arriba y sacás de arriba. Y eso es eso, ¿no es cierto? Entonces esta pila es una, una clase hecha para manejar pilas de objetos, ¿no es cierto? O sea, como si fuera un mazo o mazo de una baraja de cartas. Bueno, entonces esa pila es una clase que que está hecha con un template, que es class T, y ese class T puede servir, como vemos acá, que hacemos una pila de enteros o una pila de objetos cadena, que es el mismo cadena que habíamos visto antes, que es una clase que no es template, es una clase cadena nomás, que lo que hace es manejar las cadenas con un puntero a la cadena. O sea, cuando vos creas un objeto cadena, este puntero se pone, o sea, el constructor tiene el constructor se le pasa una string y ese string se aloca en el heap con el largo del string más uno, se aloca y el puntero, ese cadena, se guarda en el miembro cadena, que es un puntero a echar asterisco, y se copia la cadena esa que le pasaste, la copias ahí, ¿no es cierto? Ahí, el, eso es la clase cadena. Y también tiene un operador igual cuando querés asignar una cadena a otra, porque no se pueden asignar objetos de que son de este tipo, que es una a bajo nivel, es una clase, y como un objeto de una clase, ¿cómo lo asignás a otro? O sea, para asignar, decir que, qué sé yo, que un objeto de tipo cadena es igual a otro, que, o sea, que estás copiando uno en el otro, hay una sobrecarga del, del operador igual, ¿no es cierto? Para que cuando vos le decís que este operador igual tiene un dis, que es el objeto, el destination al cual vas a copiar. Y hay otro que por referencia es el nuevo, o sea que vas a copiar este en el dis. Entonces, una vez que te das cuenta que ese es distinto, o sea, que va a agarrar y hacer una nueva, va a hacer una nueva locación, una nueva cadena, y eso lo va a alocar en el heap con el tamaño de C de cadena, de la string que vas a usar, le suma uno y hace el largo y lo aloca y lo guarda en ese puntero, en el puntero cadena, y hace la copia del puntero ahí. O sea que el, el constructor de cadena necesita un string para poder crear un objeto en la memoria, para crear una locación en la memoria y guardar el puntero y copiar ahí en ese lugar. Bueno, la cuestión es que acá se va a hacer una pila de enteros y una pila de objetos del tipo cadena. O sea, este pila int va a ser una pila de enteros y esta pila cal va a ser una pila de cadenas. Y ahí se le van a ir agregando objetos. Ve que acá la pila hace pila de int y va pusheando objetos. Este método push lo que hace es agregar un nuevo objeto y después el pop, el contrario, lo que hace es sacar objetos. Este pila int agrega un entero encima de la cadena, el 32 y después cuando lo haga pop, más adelante, vamos a ver qué hace pop, y entonces va a ir sacando el objeto que está hacia arriba, ¿no es cierto? Si yo pongo esto, pongo primero el 32, después el 4, después el 23, después el 12, 64, 31, y cuando haga pop, el primero que va a salir va a ser el 31, después el 64, 2. Y lo mismo con las cadenas, va a entrar 1, 2, 3, 4, y después cuando haga pop va a salir 4, 3, 2, 1, al revés, ¿no es cierto? Bueno, entonces, aparte de eso, va a crear estos objetos
Y aparte de eso hay una función que se llama intercambia, que la agregaron así, que no pertenece a ninguna de las clases, ni pila ni cadena, es una función que no es un método, vemos que es una clase suelta acá, pero a pesar de eso es una función que utiliza template también para servir, o sea, para que sirva para cadena y para entero, ¿no es cierto? O sea, el compilador se da cuenta que esta quiere intercambiar dos enteros y entonces reemplaza la t por int. Entonces sería acá int y acá int. Y cuando se da cuenta que quiere intercambiar dos cadenas, reemplaza el t por cadena. O sea que sirve para los dos casos. Pero por supuesto, esta intercambia no tiene un dis, porque no pertenece, no es un método, no pertenece a ninguno de los, como push y pop. Esto sí, porque acá crea un objeto del tipo pila, cuando intercambia enteros va a ser pila de enteros, lo mismo que crea un objeto temporal, para aplicarle los métodos push y pop para intercambiar. O sea, acá está usando los métodos que tiene para agregar y quitar de la pila para intercambiarlo. Si yo pusheo X y pusheo Y va a quedar arriba. Entonces, cuando haga pop, este pila pop me va a devolver Y se lo voy a asignar a X. Y este pila pop me va a devolver X y se lo voy a asignar a Y, con lo cual los terminé intercambiando. O sea que esta función lo que hace es intercambiar los valores, por eso imprime antes los valores de X e Y después de intercambiarlos lo imprime al revés. Si nosotros lo ejecutamos, vamos a ejecutarlo, vamos a ver, esperemos un poquitito, esto tarda, ahí está. Vemos que primero imprime X que vale 13 y Y vale 21. Y después de intercambiar, X vale 21 y Y vale 13, porque hizo push y pop, con lo cual los invirtió. Y después, bueno, hace lo mismo con KDX y KDI, vemos que también imprime KDX, que es la string cadena de X, y KDI, que es la string cadena de Y, y después de intercambiar, o sea, KDX tiene cadena de Y y KDI cadena de X, o sea que se intercambiaron los valores. Y después de eso imprime, ¿no? Imprime y después va a va a hacer push de un montón de enteros y push de un montón de cadenas y después va a hacer pop. Esto pop directamente devuelve el objeto superior y lo saca de la pila. Con este pop lo que va a hacer va a devolver el 31, que es el que quedó arriba. Este después va a volver el 64. Vemos acá que cuando lo saca, el primero que imprime, el count, imprime el 31, que es el último que entró. Después el 64, 12, 23, 4, 32. O sea, en el orden inverso al que entraron. El 32, que fue el primero que entró, es el último que sale. Y lo mismo, cuando hace pop de las strings, vemos que primero imprime el 4, porque es el último que entró. Es el primero que sale. Y después termina, ¿no es cierto? Esto que así parece tan sencillito, tiene su miga a bajo nivel, no es tan sencillo, es muy vueltero. Creo que no vamos a poder hacerlo, creo que llegaremos hasta acá con suerte para hacer un video solo y después seguiremos mañana con el resto porque es muy largo, ¿no es cierto? No es tan corto. Bueno, vamos a darlo a bajo nivel, lo vamos a hacer, lo vamos a debuguear, vamos a apretar F4, elijamos local window debugger y apretamos F4 hasta acá. Ponemos el de compilador, así nos ayuda un poquito también, para no pasarnos mucho lío, porque acá en algún momento se va a complicar un poco. Vamos a apretar F5 para el de compilador y lo vamos a poner acá. Ahí está. Y por supuesto tiene que estar sincronizado con esto, ¿no? O sea que ahí estamos. Bueno, acá tenemos que luchar con que hay varias clases, porque está en la clase pila, o sea, acá tenemos, ¿no? Ya vimos, está la clase pila, la clase cadena, está la clase pila, la clase cadena, y aparte de eso, tenemos, dentro de pila hay una subclase que es nodo. O sea, esto está hecho para crear la pila, en el fondo lo que hace es crear una lista enlazada y nodo, cada nodo es uno de los nodos de la lista enlazada. Ese nodo que lo va a crear va a tener como, como
acá, perdón, nodo, este nodo, la clase nodo está acá. Este nodo va a tener dos miembros. Uno es el puntero al valor del nodo, o sea, si es un entero va a ser un puntero al entero, si es una cadena va a ser la cadena de ese nodo, y tiene un puntero al nodo anterior. O sea que esto, cada nodo que yo voy creando, tiene que tener un puntero al nodo que era el superior antes y cuando ingresaste un nodo nuevo, ese pasó a ser el anterior y acá tiene que haber un puntero al nodo anterior. O sea que esto va a crear una lista enlazada, ¿no es cierto? A través de la creación de estos nodos, que cada uno, por supuesto, va a ir guardando, ahora lo vamos a ver a bajo nivel, cada uno va a ir guardando el valor actual. Cuando yo haga push 32, voy a crear un nodo que tenga el puntero a 32 y el otro, el puntero al anterior, al inicio va a tener 0. Cuando cree el push 4, va a tener el puntero a 4 y el puntero al nodo que tenía el 32. Y así, siempre se crea una lista enlazada. Cuando cree el 23, tendrá un puntero al 23, un puntero al entero, y un puntero al nodo 4, que a su vez tiene un puntero al nodo 32. O sea que es una lista enlazada. Bueno, esto parece muy lindo decir así, pero a bajo nivel no es tan simple. Así que vamos a ir haciéndolo con paciencia. Bueno, entonces estamos acá y lo primero que vemos es que llama a estas famosas funciones de inicialización que ponen a cero todo y encima lo usa, como usa la misma, porque el tamaño de estos objetos, pila int y pila cadena, son iguales. Vemos que va a crear, recordemos que creaba un objeto pila int y pila cadena, y esos objetos pila, lo único que tienen a bajo nivel es el puntero al inicio este. O sea que tiene 8 bytes. Los dos son de 8 bytes. Podemos ver acá, en local types, podemos ver pila, pila int, vemos que tiene 8 bytes, es un puntero al inicio, y pila cadena, por supuesto, también tiene 8 bytes, un puntero al inicio, que es un nodo cadena, y el otro, pila int, es un puntero al nodo de enteros. O sea que el tamaño es el mismo, entonces usa la misma función. Usa este autoclass init, que lo usa igual. Pero vemos que el elemento, que después va a llamarse también al constructor, que acá también dice que el constructor también es el mismo, perdón, el constructor este también es el mismo para los dos, porque simplemente pone a cero el contenido. Pero nosotros vemos que el objeto este, el bar30, cuando lo use, vamos a ver que se utiliza en elementos de pila int, ¿no? Vemos que pila int, o sea que bar30 es el elemento este que acá crea como pila int. Entonces vamos a venir acá y le vamos a poner a bar30 pila int. Vamos a poner aquí rename y vamos a poner pila int. Creo que acá se me escapó una mayúscula. Pila int. Ahí está. Y acá también se me escapó una mayúscula. Bueno, vamos a ponerle bien. Pila int. Ahí está. Entonces tenemos el pila int. Y el otro va a ser este. Este es el pilacad. Vemos que lo utiliza en métodos cuyo dice es pila cadena. Entonces este es pilacad, el otro. Entonces este le vamos a renombrar y le vamos a poner pilacad. Perfecto. Entonces ya tenemos. Entonces esta función es la inicializadora. Lo que hace es levantar el pila int, ¿no es cierto? Si yo lo voy pasando, vemos que lo único que hace es poner a cero todo el contenido. Entonces este es pila int, y entonces lo pone a cero. Y después llama al constructor. El constructor lo que hace es entrar acá, este es el dis, levanta el dis, y este es pila int. No se fijen porque acá dice pila cadena porque lo usa para ambos. Este es pila int y es inicio. O sea que el puntero a inicio lo pone a cero. Y devuelve, por supuesto, el mismo dis. O sea que acá inicializó pila int, que ya está a cero, y acá va a inicializar pila cadena, también con él. Esto le podemos renombrar como inicializadora o algo así. Inicializadora. Y hace lo mismo, ¿no? Entonces esto lo que hace es tomar el size, que es este, el size, que se pasa como argumento, que es 8. Y entonces hace eso, ¿no? Levanta el size y lo pone como lo mueve a RCX y pone a X a 0 y el contenido del dis lo pone, los 8 bytes los pone a 0, ¿cierto? O sea que
Esta inicializadora, el argumento es 8, la otra también, porque los dos, tanto pila int como pila cadena, tienen lo mismo. Y acá este dice pila cadena, pero en realidad es pila int, y entonces acá adentro lo que hace es poner el pila int, en el caso de pila int o pila cadena, el que sea lo pone a 0. Así que en este caso, como es pila cadena, el contenido va a ser 0. O sea que acá, este va a ser pila cadena. Vamos a poner pila y va a ser pila cadena. Entonces, ahí está, ese está 0. Entonces ya inicializamos, ya hicimos esto, ¿no? Hicimos esto. Inicializamos a 0, pila int y pila cadena. Recordamos que el constructor de pila era eso, ¿no? El constructor de pila, acá, cuando no se le pasa ningún argumento, lo que hace es poner inicio. El inicio ese lo pone a 0. O sea que este es el constructor, que es lo que acaba de hacer, tanto con cadena como con entero, no importa. Este va a ser nodo de int, va a ser un puntero a nodo de int, pero igual va a ser 0, y el otro va a ser un puntero a nodo de cadena y va a ser 0 también en ambos casos. O sea que esto lo único que hizo es poner a 0 todo. Bueno, después va a crear dos variables enteros, una 13 y otra 21. Vamos a verlo. Acá vemos que acá, este val le pone el 13 y al otro le pone el 21 decimal. Este le voy a cambiar el nombre a X porque tenga el mismo nombre que el código. Este es X. Y vemos, bueno, acá también vemos, ¿no? Que una vez que inicializó todo, entonces X igual a 13 y igual a 21. Entonces ahí ya X y Y ya están inicializados con los valores que corresponden. Después va a crear las dos cadenas, estas dos cadenas, cadena de X y cadena de Y. Recordamos que el constructor de cadena necesitaba un string, ¿no es cierto?, para crear el objeto, ¿no? Este cat de X y cat de Y. Y entonces, que va a crear acá, este va a ser cat de X, cat de X, y eso, bueno, lo que hace es levantar y la inicializadora pone a 0 todo el cat de X acá. Entonces, un minuto, me están llamando por teléfono. Entonces dijimos que este cat de X era del tipo cadena, está creando un objeto cadena, entonces le ponemos struct y vamos a elegir cadena. Entonces este es un objeto cadena que por ahora lo acaba de inicializar y ahora va a llamar al constructor. ¿Cierto? El constructor de cadena, recordemos, había un constructor que se le podía pasar un string, que es este cadena de X, ¿no? Entonces entramos ahí y este cadena de X es el puntero a cadena de X, ¿no? Porque R de X es un lea, es un puntero. Entonces, estamos acá, este sería puntero a cadena de X. Le vamos a dejar puntero acá porque sabemos que sirve para los dos casos, ¿no? Cadena de X, cadena de X, puntero de cadena. Entonces R de X tiene el puntero a la cadena, ¿no? Es este valor que apunta a la cadena. Y el dis es el objeto cadena que está inicializando, el dis que lo va a inicializar acá. Es este cadena de X que se lo pasó acá, que es el dis que lo va a inicializar. Bueno, entonces ahí lo va a inicializar. Entonces agarra el puntero a cadena, le saca el largo, le incrementa 1, que era lo que habíamos visto que hacía, y llama al new para reservar el lugar con el tamaño de la string donde lo va a guardar, y esto le podemos poner puntero a locación. Entonces ese puntero a la locación, vemos que levanta el dis y el puntero a la locación lo guarda en el contenido del dis. O sea que ese va a ser, esto es cadena, así que control F cadena. Entonces cadena, cadena. O sea que en cadena, cadena, guarda el puntero a lo que acaba de alocar, que vemos que es esto, ¿no? En dis cadena, o cadena, cadena, en este caso, pero es el dis, guarda el puntero a la zona que alocó con el tamaño de la string. Y después va a ser el que va a copiar, a dis cadena le va a copiar la cadena, cada vez la cadena, ¿no? Entonces eso, ¿no? Levanta R de X que apunta a cadena de X y copia ahí en el destination, este es cadena, cadena, el destination es cadena, cadena, y ahí copia la cadena. O sea que el dis, ahora ya tiene, este es el dis, y entonces ya apunta al objeto cadena que dentro tiene un puntero a la string, esta que la podemos poner apretando A, que vemos que es cadena de X.
O sea que ya creó el objeto cadena y lo devuelve acá en RAX. Es eso, creó el objeto de la cadena lo creó y acá en el constructor lo que hizo fue alocar y guardar el puntero en la cadena y copiar la string que le pasamos, la copió ahí. Ese es el constructor. Y lo mismo hace con cadena de i. O sea, esta es cadena de x y ahora acá cadena de i. ¿No es cierto? Lo mismo. Cadena de i. Vemos que va a ser lo mismo. Va a inicializarlo a cero. O sea que este cero va a ser cadena. Es una cadena. Cadena de cero. Y ahí, entonces ahora lo que va a hacer va a llamar lo mismo al constructor. Va a ser lo mismo que hizo antes. Y entonces este puntero ahora va a tener un puntero a la string esta que es cadena de i. Cadena de i. O sea que ya tenemos creado el objeto cadena de i, que apunta, que es un objeto cadena, que dentro tiene un puntero a cadena de i, y el cadena de x, que es un puntero a lo mismo, un objeto cadena, que dentro tiene un puntero que apunta a cadena de x. Ya creamos los dos. Bueno, o sea que ya hicimos esto. O sea que ya hicimos esto, hicimos todo esto. Y ahora nos falta intercambiar, usar la función intercambiar. Primero va a imprimir el valor de x y el valor de y que tenía, ¿no es cierto? O sea que vamos a hacer así. Vemos que imprime el valor de x, lo va a imprimir y va a tomar el valor que está en x, que es 0D, y lo va a imprimir acá en el count con el int, y después va a hacer el endl, ahí está. Después va a imprimir el i, y va a tomar el valor de i, que es 15, 15 hexa, y lo va a imprimir, y con eso ya imprimió los valores antes de intercambiar, o sea, x vale 13 y y vale 21. La idea es que después de intercambiarlo, x valga 21 y valga 13, que se intercambie. Entonces va a llamar a la función intercambiar. Acá empiezan las cosas, ¿no es cierto? Intercambiar no tiene this, por supuesto, porque es una función que no es un método, es una función template que usa el template int, pero no tiene método, o sea, tiene dos argumentos, x, que es un puntero a x, y que es un puntero a y. Recordemos que acá intercambia, utilizaba una referencia x, una referencia de y, pero bueno, por supuesto las referencias a bajo nivel son punteros, ¿no es cierto? O sea que esto es un puntero a x, un puntero a y, a bajo nivel. O sea que acá en realidad lo que está pasando es que este x está trabajando sobre el mismo x que tenemos acá, ¿no es cierto? O sea que está intercambiando el valor directamente, o sea, leyéndolo en C, este x va a ser intercambiado acá adentro y va a tener ese valor que se va a intercambiar acá. Y lo mismo. Pero a bajo nivel sabemos que pasa un puntero y que está trabajando sobre el contenido y después se intercambian ahí. Bueno, entonces R de X es el puntero ahí, o sea que acá R de X va a ser el puntero ahí, puntero ahí, y RCX va a ser el puntero a X, ¿no es cierto? Este va a ser el puntero a X. Entramos y vemos eso, ¿no? Que R de X tiene el puntero a X al 15, perdón, R de X tiene el puntero ahí está el puntero ahí, y RCX, que es este, tiene el puntero a X al RCX. No, acá me confundí en algo. Porque todavía RCX, ahí está, el puntero al 0D, ahí está. Bueno, entonces ya tenemos el puntero X y el puntero D, y la idea es intercambiar. ¿Y cómo hace el intercambio? Lo que hace es crear un objeto nuevo, pila de T, y similar a este, pila de int, porque en este caso son enteros, sería un pila de int, porque recordemos que cuando trabaja sobre enteros, acá se reemplaza T por int. O sea que igual que este objeto, ¿no? Pero va a ser uno temporal, que va a utilizarlo para poder usar los métodos push y pop. O sea, va a quedar como una especie de pila temporal para poner un objeto y sacarlo y intercambiarlo. O sea, que no es esta misma pila, o sea, no son esta misma pila que tenemos acá de cadena de enteros, que la cual después va a seguir trabajando acá, pusheando y popeando, sino que es una como especie de pila temporal para hacer el intercambio, ¿no es cierto? Donde voy a pushear algo y lo voy a sacar. Push y pop, push y pop. Entonces crea el objeto pila de enteros, es este que está acá. Vemos que acá va a crear el objeto pila de enteros. Primero, este B2 que acá dice cadena está mal, porque es un pila de enteros. Esto es
un objeto que está creando del tipo pila de enteros. Acá lo dice. Pila de T es pila de enteros. Por lo tanto, el objeto que va a crear, este es pila de enteros. Lo vamos a cambiar, que está mal. Control F, pila de enteros. Es este. Entonces ya creó el objeto. O sea, ahí tenemos el pila de enteros. Y entonces acá lo castea, le vamos a sacar el casteo para no confundir, porque la función la utiliza para lo mismo, ¿no? Para cadena y para entero. Pero en este caso lo que está haciendo es inicializando el objeto pila de entero, que es este, ¿no? Y a ese objeto, ¿qué nombre le puso? Le vamos a poner el mismo. Creo que le puso pila. Sí, pila. Es un objeto pila, que es una especie de pila temporal que crea para hacer el intercambio. Entonces le ponemos pila. Entonces ese objeto pila, vemos acá que ya está puesto a cero, le vamos a poner struct pila de enteros, pila de enteros, pila de int, y ahí está inicializado, y después se llama al constructor de este pila de cadena, es lo mismo que pila de entero, porque vemos que lo único que hacía era poner a cero, así que es eso nomás, o sea que sigue igual, no hace nada. Bueno, y ahora empieza con los push y con los pop, ¿no es cierto? Que acá es donde viene la parte que viene media compleja. Bueno, entonces este objeto pila nuevo creado, tiene por supuesto el método push y el método pop, ¿no es cierto? Acá tenemos este pila, como es un objeto de tipo pila, tiene estos métodos. Acá sí se le pasa el dis. Hay un dis, que es el objeto pila. Y el argumento sería el segundo, porque el primero no se menciona, porque es un dis, va a ser x e y. O sea que en realidad le estás pasando el valor de x e y que recibiste como referencia. O sea que esto va a ser en realidad el puntero de x y el puntero de y a bajo nivel, porque esto vale por referencia, recordemos que son punteros. O sea que va a pushear el valor del puntero de x y después va a pushear el valor de y después va a popear para sacarlo y va a popear el otro, ¿no? Esto parece muy simple, pero no es tan sencillo. Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos r de x es el puntero de x, acá, minuto, y después pila, que es la pila temporal que creó, es el dis, y ahí estamos. Entonces el dis, como vimos, este vendría a ser el puntero de x, en este momento es el puntero de x, puntero de x, ahí está. Oh, perdón, acá, puntero de x, ahí está. Entonces creo el puntero de x es r de x, o sea que este es puntero de x también, acá se puede poner, le podemos poner puntero de x. Bueno, no le gusta porque ya está el otro punto de x, lo toma como si fuera distinto, no importa, le cambiamos. Le voy a sacar el 1 y le voy a poner adelante un guión para que se vea que es el mismo, puntero de x. Bueno, puntero de x y el otro es el dis, que es el objeto pila de int temporal este que creo, que es pila, ¿no es cierto? Este podemos ponerle pila, le ponemos ahí. Es el dis, pila, ¿no es cierto? Entonces, bueno, va a crear un nuevo nodo. Recordemos que este new era para crear un nuevo nodo, porque cuando nosotros llamamos a push, la función push lo que hace, cada vez que vos haces un push, crea un nuevo nodo para mantener la entrada esa, digamos, como una entrada en el mazo de cartas. Entonces, pila, vemos que push lo que hace es, eh, acá está, toma una referencia al valor que vas a agregar, en este caso puntero de x, en este caso, este t es entero, recordemos, y lo que hace es crear un nuevo nodo de t tomando el valor S y el inicio, que en este caso era 0, ¿no es cierto? Porque este siempre tiene un puntero al nodo de t superior, ¿no es cierto? El pila de t siempre tiene un puntero al nodo de t superior, sería como el inicio de todo. Como ahora era 0, porque por ahora se inició a 0, lo que vamos a tener es un nuevo nodo de t que lo va a crear y después en el constructor se va a llamar al nodo, este nodo, o sea, el constructor de nodo, que es este, nodo, tiene el puntero a x, que es el tn, en este caso este sin también, porque utiliza el mismo, se da cuenta que es entero y utiliza entero, entonces va a ser un puntero a x o una referencia a x, lo mismo,
Y después el otro es el 0, que es el puntero acá, que se llama puntero anterior, pero en realidad es el puntero a inicio, porque se le está pasando este valor, o sea que es 0. ¿Cierto? Que es un nodo de Tn, pero por ahora es este valor, que es 0, ¿no? Nodo de entero, 0. O sea que acá lo que va a hacer es crear un nodo de T, de enteros. Entonces esto va a ser un nodo de enteros. Podemos ponerle acá nodo de entero. Vemos que se llama pila int nodo de entero porque es una subclase, ¿no? No está solamente el nombre de nodo de entero, sino es compuesto porque está la clase padre y está la clase, la subclase. Entonces, eso es del tipo. Y ese objeto que creó ahí, del nodo S, que creó acá, lo llama aux, auxiliar. Es el nuevo nodo que crea que se llama aux. Le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner aux. Aux. Le ponemos un guión adelante porque ya veo que hay otro aux por ahí. Así que le pongo el guión adelante, aux. Entonces, este es el del tipo nodo de entero, ¿no? Vemos que está bien ya. Entonces, después lo que hace, lo chequea, si se creó bien, si se alocó, viene acá y va a inicializarlo, el aux, porque recordemos que es un objeto de tipo nodo de enteros, de donde va a guardar los datos de esta nueva entrada, y entonces lo crea ahí, inicializar, lo va a poner a 0, o sea que esto va a ser un nodo de entero, ¿no? Entero va a apuntar a un nodo de enteros. Esto va a ser struct var nodo de entero. Vemos que por ahora está 0. Ese nodo de entero, vemos que tiene 16 bytes. ¿Por qué? Porque el nodo de int, recordemos, el nodo de int tiene el puntero al valor actual de entero y el puntero al otro nodo anterior, que en este caso es 0 por ahora. O sea que esto, para generar la lista enlazada, siempre tiene un puntero al otro nodo, digamos, con el valor anterior. Pero en este caso es el único que hay, por lo tanto apunta a 0. Es la primera entrada que hay. El primer nodo es la primera entrada. Y este va a tener un puntero a x, ¿no? O sea, esto va a ser el puntero a x. Entonces, estamos acá, ¿no? Y ahora va a ir al constructor de nodo entero. Por más que tenga esto adelante, recordemos que es nodo int, ¿no? Nodo int. Perdón, estaba acá. Es esto, nodo int es el constructor de nodo int. Por supuesto, es una subclase de pila de entero. Bueno, entonces acá levanta pila, el valor acá, y este pila era el objeto del dis, ¿no? De pila de entero, ¿no? Ese es el dis, pila de entero. El contenido de pila de entero, que está por acá, control F, pila de entero, es inicio. O sea que acá está sacando el valor de inicio, que originalmente es 0, porque no, siempre tiene el valor superior y como no tenía ningún nodo entero, era 0. Entonces R8, como es el primero, tiene 0. Después T tiene P de X, R de X tiene P de X, este T que va a ser P de X es el segundo argumento, R de X tiene el argumento, el puntero a el valor X. Y después el otro es el auxiliar, que es el dis, ¿no es cierto? El dis, ese no figura, pero es el auxiliar, ¿no es cierto? Entonces entramos y le vamos a poner acá. Este era el inicio, R8 era el 0, que es del inicio. T, este R de X era el puntero a X. Acá le pone T. Rename, puntero a X. Y después el dis, por supuesto, es el objeto del tipo nodo int, ¿no es cierto? Que acaba de crear. Este es el objeto del tipo nodo int que acaba de crear. El puntero al nodo int. Bueno, ya tenemos todo ahí. Y ahora vemos que lo que hace acá es que en este nodo, el dis es el nodo. En el anterior coloca el valor este, que acá le llamo ant, pero en realidad es el inicio, ¿no? Este ant, yo lo renombré como inicio porque es el valor del que tenía inicio anterior. Entonces lo vamos a renombrar acá también como guión inicio. Ese es ese 0.
O sea que le está poniendo al anterior el 0, cosa que está apuntando, o sea, ese era el superior antes, ese era el superior antes había un 0, nada más porque no había ningún otro nodo. Y este entonces el dis al anterior por ahora va a tener 0. Entonces acá vemos que en R8, este, el anterior, el nodo int anterior, va a tener 0. Es este RCX que tiene el 0, con que era supuestamente el primer nodo, que era 0. Y ahora va a crear un puntero a un entero, este new de 4, este es un puntero a un entero, lo vamos a poner acá. Va a crear un puntero, un lugar donde va a alocar un entero. Todavía está reservado nomás, ¿no? Está reservando 4 bytes para un lugar para un puntero a un entero. Es este puntero a un entero. Y entonces, este t, que era, este t era puntero de x, puntero de x. Entonces lee el contenido del puntero de x y se lo copia al puntero de entero. Está leyendo el contenido de uno y le copiando en el contenido del otro. O sea que está leyendo el puntero al entero, el puntero de x, lee el contenido del puntero de x es el valor y lo guarda en el puntero nuevo que creó ahí en el heap. O sea que ahora el puntero de int va a ser un puntero al nuevo valor. Y eso, todo eso muy lindo, estos son todas variables, pero al final va a levantar el dis. Este bar 10 es el puntero al entero, lo mismo, que acaba de alocar. Puntero al int, le podemos poner guión adelante. O sea, alocó y guardó ahí el valor, y ese valor lo va a poner dentro del PT. O sea, este es el nodo ahora tiene el último valor, ¿no es cierto? El nodo del entero, el PT tiene el valor del último, digamos, de esa alocación cuyo contenido tiene el valor último, ¿no es cierto? O sea que ahora el nodo, este nodo que tenemos acá, vemos que tiene un puntero al entero, que recordemos que el nodo tenía un puntero al entero, que es el valor actual, el valor de ese nodo, y un puntero al nodo anterior, que en este caso es 0. Y en ese caso es así. Este es un puntero al valor X, que es el valor propio, y el puntero al anterior, como es el único que hay, por ahora no hay nada. Este es sería el inicio anterior que era 0, ahora es el anterior, que es 0, ¿no es cierto? O sea que el nodo ya está completo, ya está armado. Armamos un nuevo nodo, salimos, y dentro de ya volvemos al push, a la función push, que esto era el constructor del nodo, ya creamos el nodo. Este es el aux también, porque se devuelve el nodo que acaba de construir, con todos los valores. Ah, ya había un aux, le ponemos otra cosa. Le ponemos guión aux. Bueno, y entonces ahora lo que va a ser que en el inicio del dis, recordemos que es pila, en pila, acá estamos dentro de una función de pila de entero, ¿no es cierto? Entonces, ese pila temporal que creó, ahora va a tener como inicio el valor de aux, ¿no es cierto? Este sería, RAX es el pila, entonces este sería pila de t, o pila de int, mejor, pila de int e inicio. O sea que inicio pasa a tener, el inicio pasa a tener el nodo último que se agregó, ¿no es cierto? Este inicio ahora tiene el puntero al nodo que se acaba de agregar, que tiene el valor último, y el puntero al anterior, que es 0, ¿no es cierto? O sea que estamos creando una lista enlazada cuyo inicio siempre está en el inicio de pila, ¿no es cierto? Acá en pila, inicio, siempre está el valor, el puntero al nodo t, al nodo int o nodo t superior, y dentro del nodo t tenés el valor y el puntero al nodo anterior, en este caso 0. Cuando se cree otro, se va a ir corriendo. Ahora vamos a ver cuando se pushee el próximo valor, porque recordemos que él lo que hace es pushear 2 acá en intercambios. Hicimos esto, pusheó X, o sea que creó un nuevo nodo con el valor X, y cuando pusheó Y, ese Y va a pasar a ser, se va a crear un nuevo nodo, y ese nuevo nodo va a pasar acá al inicio, y el nuevo nodo va a tener un puntero al nodo anterior, ¿no es cierto? Que era el anterior que, que se había creado para que se mantenga la lista enlazada. Bueno, seguimos entonces. Entonces, ahora tenemos puntero de I,
pila, y ahora va a hacer lo mismo que hizo antes, push, entramos, y vemos que va a crear un nuevo nodo para la nueva entrada nueva, este nuevo nodo, que lo guarda en aux, va a inicializar este aux, lo acaba de inicializar acá, o sea que este es el nuevo nodo, y nodo de int, por ahora está vacío, y ese nodo de int, ahora vamos a entrar y vemos que ahora levante inicio, que originalmente era 0, pero ahora ya hay un valor de inicio que es el nodo anterior. O sea que este R8 es el nodo que estaba en inicio, que recordemos que apunta es el nodo que tiene el puntero a X, ¿no? Y ese está en inicio ahí, en R8. Después tenemos el puntero a X, que ahora es el puntero a Y. Este ahora va a ser puntero a Y, porque ahora estamos en el segundo valor. Conviene ponerle nombre genérico, pero yo para no hacer mucho lío, para que se note. Y después tenemos el auxiliar que creó ahora, ¿no es cierto? El nuevo auxiliar que lo acaba de alocar para esta nueva entrada. Y entonces entramos acá, vemos que tenemos inicio, acá tenemos el puntero ahí, le ponemos puntero ahí ahora porque es puntero ahí. Podemos chequear, el RDX ahora apunta ahí, ¿no es cierto? A 15. Bueno, y entonces ahora, ¿qué hace? Va a hacer lo mismo que antes, va a crear el puntero al entero nuevo, va a crear una nueva locación para crear el nuevo puntero al entero, que por ahora está vacía, y entonces va a agarrar esa nueva locación y en el contenido le va a copiar el contenido de puntero ahí. O sea que ahora el puntero a int, este que tiene acá, va a tener, este puntero va a ser un puntero ahí, ¿no es cierto? A 15. O sea que alocó 4 bytes y copió en el contenido el i. Y ese valor, ese nuevo valor, de ese nuevo puntero, lo va a guardar dentro del nodo en PT. O sea que este nodo ahora tiene ya en este nodo que acaba de crear, en su inicialización, ya tiene el puntero, o sea, tiene acá el 15, que es el valor suyo actual, y en el otro valor, que antes era 0, ahora tiene el puntero al otro nodo, que es el que tenía el X. Vemos que se va creando una lista enlazada, puesto que el nodo nuevo, aparte de tener un puntero a su valor, tiene un puntero al nodo anterior, que supuestamente antes era el superior, y ahora este va a ser el superior y el otro va a quedar en segundo lugar. Pero para que se termine de completar eso, tenemos que en inicio de pila int hay que guardar este nuevo, porque ahora este va a ser el nuevo, siempre está ahí en inicio. Y vemos que en inicio de pila int se guarda el nuevo nodo, y entonces ahora sí tenemos completado que en pila int de inicio tenemos el puntero al superior, que es el que tiene el valor de i. Y ese mismo tiene un puntero al viejo que estaba en el que tiene el puntero a X. O sea que se va armando una especie de baraja, una especie de mazo de cartas, donde el que está ahí está arriba, que tiene el nodo que tiene ahí está arriba, y ahí tiene un puntero que apunta al X que está en segundo lugar. Bueno, y ahora va a ser pop. Va a levantar el puntero a pila, el puntero a pila, y va a aplicarle la función pop. Esa función pop lo que va a hacer es, vamos a verla acá, esta función pop lo que va a hacer, va en una variable temporal de entero, es una variable entero, lee el contenido del puntero, del nodo. O sea, que acá va a devolver el valor directamente. O sea, del superior. El valor de inicio tiene el nodo superior y el contenido IPT tiene el puntero al entero. Y al leer el contenido está leyendo el valor directamente. O sea que ese pop va a devolver el valor del superior. Pero a la vez va a crear, o sea, en el puntero auxiliar que tiene ese nodo, va a poner el valor de inicio. Vemos que, o sea, crea o sea, que inicio va a tener, o sea, está intercambiando los punteros. O sea, que el nuevo inicio de nodo de T va a tener el anterior que tenía antes. O sea, que va a pasar a ser el que era segundo, va a pasar a ser primero. Y en el auxiliar ahora va a estar el inicio, el inicio que estaba antes, ¿no es cierto? O sea que se hizo un intercambio. O sea que ahora inicio va a tener el segundo que tenía y auxiliar va a tener el inicio original, que era 0. O sea que es como que estamos sacando uno del mazo, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver acá. O sea que ahora entramos y entonces, ¿qué pasa? Él va a leer el dis, este es pila de int, esto es pila de int,
inicio, está leyendo inicio, y recordemos que inicio era un nodo, entonces esto es el nodo de int, está leyendo el PT, el puntero al RAX tiene el puntero al valor del nodo, que tenía 15, que es el último que entró, y entonces ese valor 15 lo guarda en este temporal, o sea que este temporal tiene, podríamos ponerle valor leído, y ahora vuelve a levantar el dis y vuelve al puntero, este es el puntero a int, inicio, vuelve a levantar inicio, esto se ve bien acá, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces vuelve a levantar inicio y el valor ese que tenía inicio lo guarda en una variable que se llama auxiliar. Está guardando el valor del que era superior antes, ¿no es cierto? O sea, el que era el superior antes lo guarda en esta variable auxiliar, que le podemos poner auxiliar del superior. O sea, es un nodo también, pero es el nodo que era superior. Y ahora vemos que en el dis, otra vez en el dis, ¿no es cierto? Vemos que acá en inicio va a guardar el que era superior. No, perdón, claro, perdón, este es el auxiliar superior, y del superior, este es el nodo, va a sacar, este es el nodo, el anterior. Ahí está. O sea que está levantando el anterior y guardándolo en inicio. Esto es lo que está haciendo acá. Está levantando el anterior y guardándolo en inicio. O sea que el que antes apuntaba a cero, o apuntaba al segundo, ahora va a ser el primero. Este era el segundo y ahora va a ser el primero que va a estar en inicio. O sea que está sacando uno. Y después va a levantar el valor superior ese y ya no lo necesita, porque ya se elimina. Este es auxiliar superior también. Vamos a ponerle un par de guiones adelante. Y ahora lo va a eliminar porque ese ya no se necesita. O sea, ya una vez que lo sacaste y lo eliminaste y lo sacaste para leer, no está más en el stack, no es más un nodo. O sea, vos leíste el valor que tenía, lo devolvés y lo sacaste y eliminás el nodo que tenía. Entonces el nodo que tenía pasa a este delete que lo va a deletear. Y entonces ahora devuelve el valor, que en este caso el valor leído va a ser el 15, que es el valor del superior que tenía. O sea que pop me leyó el valor del superior, me reemplazó en inicio de pila con el que estaba segundo y eliminó el nodo anterior, el nodo que antes era superior. Y entonces ese valor, que ahora está en EAX, el 15, lo va a guardar en el contenido del puntero de X. O sea que en el puntero de X va a guardar el valor de Y. Y hace lo mismo ahora con el mismo pila, le aplica pop y ahora va a devolver el otro, el segundo, el 0D. Y también va a hacer el intercambio, ¿no? O sea que ahora inicio va a quedar de vuelta a cero, porque sacó el primer objeto, y al sacar el primer objeto, inicio queda con el cero, que era el original, el inicio original. Y entonces el puntero de i le va a guardar el valor de x, que acaba de leer, este AX es el valor de x, y bueno, y destruye el objeto pila temporal porque ya hizo el intercambio, ¿no es cierto? O sea, el puntero de X ya intercambió. A X era el valor lo guardó en puntero de X y el puntero de Y guardó el X y acá intercambió, ¿no? Y entonces ya no necesita este temporal que lo utilizó, este pila in temporal, porque fue una pila temporal para hacer el intercambio, y devuelve este bar 10, ¿qué corcho es? Ah, este es la cookie, no devuelve nada. Entonces, volvemos acá y ahora va a imprimir. O sea que después de todo eso, va a hacer la impresión, una vez que los intercambió. Acá hizo el intercambio de X con Y, o sea, hizo intercambio, y ahora va a imprimir el valor de X, que va a ser el que tenía Y antes, y el valor de Y, que era el que tenía X antes. Y entonces, ahora X igual, imprime X, que ahora tiene el 15, que era el valor que tenía Y antes, y después imprime Y igual, imprime el valor de Y, que es el que tenía X antes. Por lo cual se intercambiaron, ¿no es cierto? O sea que hubo intercambio. El X13 y 21, X21 y 13. O sea que se intercambió. Pensar que una sola liñita de esta nos hace trabajar mucho. Bueno, y después se imprime esos valores, ¿no es cierto? Ya los imprimió.
los imprimió y por lo tanto llegamos hasta acá. Hasta acá llegamos hoy. O sea que hicimos todo esto y a partir de ahora vamos a hacer después, mañana vamos a hacer el intercambio de las cadenas y vamos a ver cómo mete valores, varios push, varios pop y digamos en estas pilas, ¿no es cierto? En estas pilas que creo acá, pila de int y pila de cad, que por ahora no lo usamos porque hasta ahora se creó un objeto pila temporal solamente para hacer en los intercambios, que ahora también se va a usar acá en el intercambio, se va a crear un nuevo objeto pila de cadena y se van a intercambiar. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, tranquilo, vamos haciéndolo, vamos a dejar de compartir. Vamos tranquilo haciéndolo, es un ejercicio largo, no es sencillo. Muchos me han dicho, bueno, pero nosotros nos ayudamos con el código. Bueno, estamos ayudando con el código porque estamos aprendiendo. O sea, no podemos lanzarnos sin símbolos, sin nada, en estos ejercicios difíciles. A veces lo he hecho alguna vez así, algunos sencillos, sin símbolo o con poca ayuda, pero la idea nuestra es relacionar este código con el bajo nivel. O sea, tenemos que relacionar este código con el bajo nivel. Entonces tenemos que ver un poquitito el código y ver cómo se va haciendo. Cuando ya terminemos la teoría y terminemos toda la parte de aprender, ahí sí nos vamos a lanzar a hacer lo que podamos con ejercicios reales en el cual no haya ningún tipo de símbolos ni nada o lo mínimo posible que siempre aparece. Bueno, nos vemos entonces mañana, donde completaremos este ejercicio y terminaremos de una vez por todas con este Battle Play. Chao.